Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la Segunda Guerra Mundial. Información real de fuentes confiables. Quédate porque se pondrá muy interesante. Vídeos de este tipo entre otros vídeos militares encontrarás aquí en Zona de Guerra. Sin más rodeos comenzamos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados, por un lado, y las potencias del eje, por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso, por primera vez en un conflicto militar, de armas nucleares, la Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de sus reivindicaciones expansionistas más delicadas: el corredor polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia. La mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania, fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos. Guerra de invierno. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una repetición de la guerra de trincheras, guerra de mentira, para la que habían tomado toda clase de precauciones, línea Maginot, que demostraron ser del todo inútiles. Las maniobras espectaculares de la Blitzkrieg, guerra relámpago, proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras que el ejército británico escapaba in extremis desde las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia. La mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa. Batalla de los Alpes, guerra greco-italiana. La batalla de Inglaterra, la primera completamente aérea de la historia, mantuvo durante el período siguiente la presión sobre el nuevo gobierno de Winston Churchill, decidido a la resistencia, sangre, sudor y lágrimas, y que finalmente venció, entre otras cosas gracias a una innovación tecnológica, el radar, y al decisivo apoyo estadounidense, que negoció en varias entrevistas con Franklin D. Roosevelt. Carta del Atlántico, 14 de agosto de 1941. En 1941, la necesidad estratégica de ocupar los campos petrolíferos del Cáucaso impulsó a Alemania a invadir la Unión Soviética. Operación Barbarroja, inicialmente exitosa, pero que se estancó en la batalla de Moscú y los sitios de Leningrado y Stalingrado. Al mismo tiempo, Japón, en su campaña de expansión por Asia y en venganza por el embargo económico que el gobierno estadounidense les había impuesto, atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La agresión precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Pocos meses después, la batalla de Midway, en julio de 1942, marcaría un punto de inflexión en la guerra del Pacífico ante el debilitamiento de la capacidad de combate japonesa frente a los estadounidenses. En el norte de África, los británicos frenaron el avance de los Afrika Korps alemanes desde Libia hacia Egipto en la batalla del Alamein en 1942. Después de la invasión italiana al Canal de Suez 1940, el período final de la guerra se caracterizó por las complejas operaciones necesarias para los desembarcos aliados en Europa: Sicilia, en julio de 1943, Anzio, en enero de 1944, Normandía, en junio de 1944, y por el hundimiento del frente oriental, en el que se libraron las operaciones con tanques más encarnizadas de la historia: batalla de Kursk, especialmente en Prokhorovka, julio de 1943, mientras en el frente occidental los alemanes experimentaban armas tecnológicamente muy desarrolladas, misiles V-1 y V-2, y soportaban bombardeos destructivos sobre sus ciudades a una escala nunca antes vista: bombardeo de Dresde en febrero de 1945 y la destrucción total de su capital. Batalla de Berlín entre abril y mayo de 1945, en el
frente del Pacífico los estadounidenses tuvieron que desalojar isla a isla a los japoneses tanto en el sur del Pacífico Guadalcanal en agosto de 1942 como en Filipinas Manila en febrero de 1945. Tras librar las mayores batallas navales de la historia, Batalla del Mar del Coral en mayo de 1942, Batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944, alcanzaron tierras niponas Iwo Jima en febrero de 1945 y Okinawa en abril de 1945. En agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenó bombardear con las recién inventadas armas nucleares las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La devastación causada por el ataque, que a la larga se cobraría la vida de 250.000 personas, precipitó la capitulación de Japón. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la rendición tanto la japonesa como la alemana se produjo por derrota incondicional, sin pasar por ningún tipo de negociación. Las conversaciones decisivas fueron las que plantearon la división de Europa en zonas de influencia entre los aliados, y que se negociaron en sucesivas cumbres. Conferencia de Teherán, el 1 de diciembre de 1943. Conferencia de Yalta, en febrero de 1945 y Conferencia de Potsdam en julio de 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. Tras la conflagración, se fundó la Organización de las Naciones Unidas con el fin de fomentar la cooperación internacional y de prevenir potenciales conflictos. La Unión Soviética y Estados Unidos se erigieron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó durante los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, la influencia de las grandes potencias europeas entró en decadencia, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido perjudicadas abordaron la recuperación económica con la ayuda financiera del país americano Plan Marshall, mientras que la integración política emergía como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Came because Nazi Germany was determined to flourish not by trading peacefully with its neighbors, but by ruthless aggression and conquest. Its vast military machine was created at the expense of all the decencies and amenities of civilized life. It was set in motion. It swallowed Czechoslovakia. It invaded Poland. Invaded Norway. Without warning, it overran Holland and Belgium.